a todos. Me recuerda la presentación que acaba de hacer un ingeniero que sabe comunicar, que es curioso, muy interesante. Y me recuerda los primeros tiempos de Internet. Cuando yo empecé éramos menos de 100.000 en todo el mundo. Hoy hemos pasado los 3.000 millones. Es decir, ha cambiado por completo. Todos vosotros estáis imbuidos de la revolución de Internet y realmente el mundo ha cambiado de una forma drástica en los últimos 10 años simplemente porque hemos pasado de menos de 100.000 usuarios de Internet a 3.000 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. En los últimos años, además, con la revolución que significa un elemento como el móvil inteligente que lleváis todos con vosotros a cualquier sitio. Lo que me han pedido hoy es que os hable de un poco de mi experiencia en invertir en Internet y cómo funciona este mundo del dinero en España, en inversión sobre todo en empresas tecnológicas. Es decir, en este entorno hablo de empresas tecnológicas, no de empresas de hostelería ni de empresas inmobiliarias, donde no tengo esa experiencia, sino que lo que quiero es poner mi experiencia a vuestro servicio en inversiones en empresas de tecnología. Una de las primeras cosas que se aprende es el concepto de smart money, ¿no? O sea, que el dinero inteligente. ¿Existe el dinero inteligente? Mucha gente dice que el dinero es dinero y que la inteligencia la pone el emprendedor. Yo creo que se equivocan. O sea, el caso de Google es un caso típico. O sea, lo que está haciendo Google es canalizando un montón de esfuerzos entre emprendedores y realmente hay un montón de smart money detrás de movimientos de este tipo. Es decir, no todo el dinero es igual. También me han preguntado con mucha frecuencia en qué consiste una incubadora. Nosotros, aunque somos en principio una incubadora, no somos una incubadora típica. Las incubadoras en general tienen espacio físico, prestan el espacio físico a los emprendedores y les dan soporte. Nosotros les damos soporte muy al inicio, en lo que es un entorno de inicio de la actividad, normalmente antes de tener ningún tipo de facturación y siempre ayudándoles a configurar un modelo de negocio que nos parece que podemos ayudar a escalar. Ese tipo de incubadoras, o sea, lo que hacemos nosotros es realmente discutir con el emprendedor cuáles son sus planteamientos y ayudarle a tener unas condiciones, o sea, unas expectativas razonables sobre el negocio que tiene, que muchas veces no lo son. Muchas veces el emprendedor cree una cosa y hay que explicarle que realmente si eso es lo que quiere, no necesita inversores. Lo que intentamos hacer es ayudarles desde el punto de vista de cómo se configura la empresa, de cómo se configura el capital social y de cómo se configuran los equipos ganadores. Una de las frecuentes discusiones que tengo con emprendedores es que me dicen, ¿cómo voy a captar a alguien de alto nivel si no tengo dinero? Y la razón que les digo siempre es que no tienen dinero porque no creen en su empresa. Si creyeran en su empresa, tienen muchísimo dinero. Porque si tú crees que tu empresa va a valer 100 millones dentro de 5 años, cada 1% de tu empresa vale 1 millón. Y lo que tienes que ser es capaz de presentarle a la gente que quieres contratar la oportunidad de trabajar en tu empresa, la oportunidad que va a representar para él el tener una participación en esa empresa. Bien, dicho esto, nosotros somos en España los que primero entramos, es decir, cuando ya ha entrado un inversor es demasiado tarde para nosotros porque realmente entramos antes que ningún otro inversor. Otra de las preguntas que se me hace con mucha frecuencia por parte de los emprendedores es cómo presento yo un proyecto para que realmente tenga interés para un inversor. Y la clave está siempre en entender lo que busca el inversor.
la gestión de las expectativas. Es decir, cada inversor es diferente. Cada inversor busca una cosa diferente y lo que tiene que hacer el emprendedor es estudiar bien al inversor. Lo mismo que el inversor le va a estudiar bien a él o a ella, lo que tiene que hacer el emprendedor es ser capaz de pensar qué es lo que realmente busca un inversor concreto y hacer la presentación no para todo el mundo igual, sino cada presentación tiene que estar hecha a medida de cada inversor con el que se habla. ¿Cuáles son los modelos que hacen atractiva una inversión? Yo siempre digo que en la mayoría de los casos el emprendedor tiene un proyecto viable, pero un proyecto que no es invertible. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto viable y un proyecto invertible? Un proyecto viable es un proyecto que va a salir adelante, que puede tener un negocio, pero que no tiene escala. Es decir, si yo soy un emprendedor que voy a ver a un inversor y le digo que en el mejor de los casos, en el plan de negocio que tengo, mi empresa va a facturar 800.000 euros dentro de 4 o 5 años, y aunque sea rentable, eso puede ser un gran negocio para él, pero desde luego no para el inversor. Tener en cuenta que el ratio de empresas que fracasan es tan alto que un inversor tiene que buscar 100 veces la inversión. Como se equivoca muchas veces, lógicamente tiene que por lo menos creer que tiene esa oportunidad. Si de entrada ve que no existe esa oportunidad, que en el mejor de los casos nunca va a poder tener una buena rentabilidad, no va a estar interesado. Entonces, un proyecto puede ser muy viable y, sin embargo, no es invertible. Es más, en el caso de España, entre el 80 y el 85% de los proyectos que vemos pueden ser viables, pero no son invertibles. No tienen escala. El emprendedor o la emprendedora no ha pensado en escalarlos demasiado y en el fondo con el tiempo se convierten en un autoempleo o en un empleo de una pyme del siglo XXI que va a tener 8, 10, 12 empleados, que está muy bien, pero realmente no excitan o no incitan al inversor a poner dinero. Otra de las cosas que es importante es que la gente, los emprendedores, le da mucha importancia a la idea. Yo siempre digo que yo diariamente tengo una docena de ideas. Si multiplicáis eso por 365 días al año, veréis que soy una fábrica de ideas. Muy pocas de ellas se llevan a cabo. O sea, lo importante de una idea no es la idea, sino la capacidad de ejecutarla. Y eso es algo que muchos emprendedores no entienden. Yo, con cierta frecuencia, en este tipo de foros veo emprendedores que han estado un año y al año siguiente, y cuando me ven, me dicen, señor Carpentier, estoy a punto, estoy trabajando, no se lo puedo contar todavía. Y lleva 3 años el tío con una idea que no me la puede contar. No llegará nunca a ningún sitio. La idea hay que contarla. La idea hay que poder convencerse de que realmente es buena. Hoy en día con las redes sociales, con las amistades que tenemos a través de redes sociales como Facebook o como Twitter, podemos con facilidad probar si una idea tiene arraigo, si realmente lo explicamos y la gente dice, oye, pues esto a mí me gustaría tenerlo. La gente no, o sea, una de las cosas que se hace poco es analizar bien si la idea realmente es interesante. Otra de los errores muy frecuentes es que se dice, es que nadie lo ha hecho nunca. Y cuando alguien no lo ha hecho nunca puede ser porque tengas una idea genial, pero en la mayor parte de los casos es porque es una idea que ya se ha pegado una castaña y nadie piensa en ella. Es decir, hay que investigar si esa idea ha tenido relevancia en el pasado o realmente alguien está trabajando en ella ya. Otra de las cosas importantes es cómo se concibe el proyecto. Es decir, cuando os decía antes que hay que pensar y hay que saber un poco qué es lo que piensa el inversor, es porque lo más difícil es la gestión de las expectativas. Yo como emprendedor, ¿qué es lo que quiero de este proyecto? Yo como inversor, ¿qué es lo que quiero de este proyecto? Yo como empleado que tengo acciones de la empresa, ¿qué es lo que quiero del proyecto? El aunar eso
es lo que hace que el proyecto sea coherente y realmente pueda ser financiable si requiere dinero y tenga éxito. Es decir, el concepto es que el proyecto tiene que ser algo que realmente cumpla con las expectativas de todos los stakeholders que están trabajando alrededor de él. ¿Cuáles son las etapas más importantes de una startup? La idea es solo el detonante inicial. Después de la idea hay que tener un análisis exhaustivo de si la idea tiene sentido o no tiene sentido. Y luego, yo siempre digo que la mayor venta, la venta más difícil del emprendedor o de la emprendedora, es la venta que se le hace a su equipo. Es decir, ¿cómo consigo yo que alguien que está ganando 100.000 euros se venga conmigo a ganar 25.000 y un 3, un 4, un 5% de la sociedad? Tengo que ser capaz de estar muy bien preparado para hacer esa presentación y convencer al equipo que quiero captar de que puede entrar en una empresa que, por muy pequeña que sea, en ese momento tiene un gran recorrido y es una empresa con grandes ambiciones. Otra de las cosas otra de las etapas es lo de la financiación. También se pregunta muchas veces, ¿cuándo debo de buscar financiación? Y la respuesta es siempre lo más tarde posible. Lo que pasa es que no siempre es posible. En España hay bastantes elementos de financiación pública. En ISA funciona muy bien cierto tipo de créditos que se dan a los emprendedores y realmente lo que hay que intentar hacer es, con dinero propio o dinero muy cercano, hacer algo que tenga sentido para los inversores. ¿Puedo tener un poquito de agua? ¿Me dais un poquito de agua? Perdonad, pero es que he estado un poco constipado y estoy todavía saliendo de ello. Bien. Entonces, en el tema del planteamiento de la financiación, lo que debemos de hacer es o hablar con gente como nosotros, que sí entramos antes de que realmente sea necesaria la financiación, porque nos gusta el proyecto, nos gusta el equipo, pero realmente somos rara avis. En España hay muy poca gente que lo haga. Hay algunos business angels que lo han hecho tradicionalmente, pero son muy pocos. Pero lo que es importante es pensar en la relación de porcentajes. ¿Por qué os creéis que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa sale a bolsa, que ya es una empresa que ha triunfado, que tiene facturaciones, que tiene valoraciones de miles de millones de dólares en muchos casos, ¿por qué el emprendedor o la emprendedora que lo lanzó todavía tiene un 30% de la participación de la empresa? Eso en Europa es muy difícil y en España imposible, porque los emprendedores no saben guardar su equity al principio. O sea, una de las cosas que se hace mal es que se empieza a repartir capital sin pensar. Y luego es muy difícil recuperarlo, es prácticamente imposible. Entonces, aquí es muy común que empresas que han tenido éxito, pero que han necesitado mucha financiación, el emprendedor o la emprendedora, cuando realmente recupera, tiene un 3, un 4 o un 5% de la empresa, que empezó teniendo a lo mejor un 80%. Es decir, gestiona muy mal su patrimonio. Por lo tanto, eso es un equilibrio entre el dinero que necesitas, cuándo tienes que pedir el siguiente tramo, y gestionar eso es lo que realmente es más difícil en ese entorno de financiación. Otra de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia es: si vosotros sabéis que el plan de negocio nunca se cumple, ¿por qué pedís un plan de negocio? Y la razón de por qué se pide un plan de negocio es muy sencilla, es porque es la mejor forma de ver si la gente se lo ha currado, si el equipo se lo ha currado. Es decir, si el plan de negocio es coherente, si cada uno de los departamentos, el financiero, el comercial, el tecnológico, realmente ha trabajado en el plan de negocio. O si es un plan de negocio que se ha hecho con un software de $99 y
plan de negocio que tiene 200 páginas y tiene un aspecto fenomenal con grandes gráficos, cuando lo lees no tiene sustancia, porque no se ha trabajado. Lo importante de un plan de negocio para nosotros no es que sea la realidad, sino que realmente la gente que lo está haciendo ha estudiado la realidad, sabe lo que es y realmente demuestra que cuando se pone a investigar, cuando quiere tomar decisiones, sabe hacerlo. Y eso se ve en un buen plan de negocio. ¿Cuáles son los niveles de inversión y qué es lo que quiere cada uno? Fijaros que los americanos siempre hablan de las 3 Fs, ¿no? The Friends, Fools and Family. O sea, los amigos, los locos y los parientes, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si realmente tu entorno más cercano no cree en ti, es difícil que luego un entorno que es mucho más lejano crea en ti. Es decir, lo que la gente tiene que entender es que esto de levantar capital es también algo que hay que aprender. Y la mejor forma de aprenderlo es con amigos, con gente que tienen una buena predisposición a escucharnos. Por lo tanto, el intentar hacer lo que es la etapa de prototipado, la etapa de prueba de concepto, etcétera, con dinero que viene de nuestro entorno es muy potente. En el caso de Estados Unidos, le dan un peso específico muy importante porque sobre todo demuestra quién realmente cree en la persona que te está haciendo una presentación. Entonces, en España, que además, como decía antes, existen la posibilidad de financiarse con préstamos participativos de NISA, etcétera, el primer periodo debiera de ser de conseguir poco dinero, perdiendo muy poca participación, porque al final el Friends, Fools and Family, ese no es un inversor profesional que busca 100 veces lo que ha puesto. Como es amigo tuyo, realmente está ya encantado que le devuelvas el dinero. Si encima le das rentabilidad, no pide nada más. Entonces, lo que necesitas es un grupo de decir, oye, pues yo voy a levantar entre amigos, gente que ha estudiado conmigo en la universidad, familiares, pero fijaros una cosa, también de forma profesional. No se trata de ir a la cena de Navidad y decir, oye, que necesito que me prestéis 10.000 euros. Lo que se trata es de hacer una presentación, de explicarles, oye, tú que no has invertido nunca en tu vida, ni vas a poder invertir nunca en tu vida en una startup, porque ese es un negocio en el que solo invierten los conocedores, la gente que sabe, te doy la oportunidad de meterte en mi empresa y te voy a dar pues un 0,3% de la sociedad. Es decir, lo que tienes es que perder en esa etapa muy poco dinero, es otro error muy frecuente. Gente que se ha financiado con dinero familiar y la familia tiene ya el 50% de la sociedad. Es infinanciable, no puedes hacer nada con esa empresa desde un punto de vista de un inversor. O sea, en esa etapa es muy importante el gestionar bien cuánto dinero necesitas, intentar conseguir el menos posible de lo que realmente necesites. Imagínate que para tener un préstamo de NISA quieres tener 75.000 euros y en NISA te da otros 75.000 euros, 150.000 euros, y con eso tienes que manejarte los primeros 7 o 8 meses. Pero los primeros 7 o 8 meses lo que te tiene que servir ese dinero es para tener algo que puedas mostrar y con lo que puedas hablar ya luego con inversores. Por eso es tan importante esa primera trama. Luego, el famoso concepto de los Business Angels. ¿Qué es un Business Angel y cuáles son las categorías de Business Angels que existen? Vamos a ver, un Business Angel en general es alguien que le ha ido bien en la vida, ha vendido su negocio y tiene dinero para invertir. Ese es un Business Angel clásico. Pero hay otros 2 Business Angels también muy interesantes, que son industriales, empresarios que tienen dinero y que todos los años tienen un cash flow libre de 200 o 300.000 euros que quieren invertir. También son buenos Business Angels. Y hoy en día también hay Business Angels en la alta gestión, es decir, gestores que ganan 100, 200, 300.000 euros y que ahorran dinero todos los años y que cuando llevan unos cuantos años tienen 200 o 300.000 euros y quieren invertir una parte de ese dinero en tener conocimiento de 2 o 3 empresas. Cada uno de estos 3 tiene un planteamiento distinto, por eso es interesante
preparar. O sea, vosotros podéis, a través de LinkedIn, podéis saber quién es cada uno de ellos, podéis visitarles y podéis antes ver en la gente que han invertido qué opinan de ellos. Es muy importante entender quién es el Business Angel si queréis hablar con él antes de hacerlo. Y por último, la etapa de los VCs, o sea, de los Venture Capital, es una etapa en la que ya el Venture Capital lo que quiere es un negocio que tiene tracción, que está más o menos probado y que lo que necesita es dinero para escalar. Es decir, ir a un Venture Capital cuando no estás facturando como mínimo 30 o 40.000 euros al mes es una pérdida de tiempo. Es decir, no invierten a menos que vean que existe una atracción y que tú puedes convencerles de que con su dinero vas a pasar de 30 o 40.000 al mes a 300 o 400.000 al mes. Ese es el concepto de los Venture Capital. ¿Qué es lo que he estado viendo del sector turístico? Un sector que en tiempos conocí muy bien, pero que ahora le he perdido la pista últimamente, pero he visto grandes éxitos como todo lo que ha pasado alrededor de empresas como Booking o de empresas. Nosotros ahora estamos en una que acabamos de entrar que se llama Criticens, que realmente es una empresa de una plataforma del siglo XXI para permitir que las empresas se comuniquen con sus clientes a través de esta plataforma, a través de las alabanzas o de las quejas. Y está yendo muy bien, es una cosa que acaba de salir ahora. Nosotros creemos que cada vez más en el sector turístico va a haber cosas como lo que ha habido, el éxito que ha tenido TripAdvisor, y la interactividad con el cliente cada vez es más importante. Cada vez más la gente que planificamos un viaje lo hacemos a través de Internet, desde la reserva hasta ver los comentarios, hasta preparar las rutas o alquilar el coche. Yo creo que cada vez más hay una traslación de modelos de negocio de Internet que no se conocían en el mundo turístico y que de repente se vierten en el mundo turístico. En una conversación que tenía recientemente con el director general de una gran cadena hotelera me decía que él ya tenía en su plantilla de marketing online, tenía 3 matemáticos, es decir, cada vez más hay más tecnología, hay más algoritmos en el tipo de negocio que se hace alrededor de todo lo que es la hostelería y el turismo. ¿Esto qué es lo que está pasando? Bueno, lo que estamos viendo es que este tipo de agregadores de demanda, tipo Booking, etcétera, se están sucediendo cada vez más, cada vez hay más de ellos. Kayak, empresas que lo que están haciendo es cogiendo toda la información que hay en la red y dando servicios de valor añadido sobre esa información. Esto cada vez va a ser más importante y cada vez va a ser más de nicho, es decir, que cada vez surgen más nichos donde hay 2 o 3 players muy grandes en horizontal, pero empiezan a haber verticales con mucho interés que todavía hay oportunidad de negocio. Es decir, la industria turística no es la que va más adelantada en la implementación de modelos de negocio de Internet, pero se está acelerando muchísimo y en los últimos años realmente se están viendo modelos de negocio de Internet trasladados directamente a la industria del turismo. Todo lo que es en estos momentos el concepto del sharing, es decir, de la economía del compartir, están afectando muchísimo a los modelos tradicionales de hostelería y de transporte. No sé si habéis visto que últimamente ha habido un gran debate con Airbnb debido a que en muchos países quieren hacer que no sea posible el que Airbnb compita con hoteles tradicionales. En España me ha llamado la atención la actitud de Quique Sarasola, que lo que ha hecho es, en vez de protestar mucho y rasgarse las vestiduras, ha creado una empresa para competir con Airbnb. Y de hecho está teniendo mucho éxito. Es decir, creo que hay 2 posturas. Una es la postura tradicional del que dice yo siempre lo he hecho así y nadie me va a mover de aquí, y yo creo que eso es malo. Y la del que dice, oye, pues si realmente nos vienen aires de Internet que están cambiando mi industria, a ver si soy yo el que lidero. Y básicamente eso es lo que recomiendo
hacer en este sector. Bien, pues ahora lo que tenía, me han pedido que ibais a tener muchas preguntas y lo que quiero es contestarlas todas ellas, así que estoy a vuestra disposición. A ver, ¿quién hace la primera pregunta? ¿Sí? Dejarle un... Espera. No. Nada. ¿Hola? Vale. Ahora. Buenos días. Me gustaría saber qué cree usted que es lo que hace falta para que estos nuevos modelos de negocio de la sharing economy convivan con los tradicionales que ya conocemos. Bueno, pues muchos quiques a las olas. Más negocios. Sí, ¿no? Más negocios que vengan del sector tradicional que se reconviertan. Okay. O sea, que realmente la gente diga, oye, esto es imparable, no hay que ponerle puertas al campo, nosotros que conocemos el sector, no nos lo va a quitar nadie que venga de fuera. Y en cuanto a un nuevo marco normativo que regule un poco yo creo esta que convivencia. La normativa siempre va por detrás de la realidad. O sea, yo creo que habrá normativas, que la Unión Europea está queriendo hacerlo, pero yo creo que es imparable el fenómeno. O sea, cuando el usuario final, el cliente, quiere algo y lo quiere de forma masiva, no hay quien le pare. Más Gracias. preguntas. Hola, buenos días, soy Javier Ray. Sobre lo que ha comentado antes de la capacidad de negociación de los inversores y accionistas, ¿qué es lo que es diferente en Estados Unidos respecto a Europa para poder mantener una parte del equity? ¿Es capacidad de negociación? ¿Es más liquidez y disponibilidad en el mercado? Es sobre todo capacidad de negociación porque hay más oferta. Es decir, en Estados Unidos, si tienes un proyecto interesante, la ecuación se vuelve al revés. Es el emprendedor el que dice con quién quiere levantar capital. Es decir, si eres una empresa realmente pequeña o una empresa que no tiene demasiado por venir, en Estados Unidos también es muy difícil negociar. Pero en Estados Unidos, en cuanto tienes un proyecto interesante, vibrante, hay mucha gente que quiere entrar. O sea, nos llevan 25 años de ventaja en el tema del ecosistema. Antes decía amigo de Google que, se me olvida siempre los nombres, soy fatal para eso, me decía que falta densidad. Estoy de acuerdo con él. O sea, realmente la densidad que hay en Silicon Valley no hay en ninguna parte del mundo. Al final lo que pasa es que no es lo mismo que tú estés negociando con un business angel en España, por ejemplo, que como mucho puede invertir 50.000 euros, a que estés en Estados Unidos con 30 business angels que cada uno de ellos puede invertir 30 millones de dólares. Entonces, claro, estás en unas diferencias importantísimas, ¿no? Pero de todas maneras, en España se puede conseguir también negociar si tienes un buen proyecto y consigues que haya 3 o 4 interesados en entrar. El problema está en que no hay tantos proyectos muy interesantes. Ha habido proyectos en España que realmente han ido tan rápidos que al final se han financiado fuera de España antes que en España. Más preguntas. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta sobre la nueva legislación del crowdfunding. Más bien me vi sorprendido por una serie de circunstancias. La diferencia entre un inversor acreditado y un inversor no acreditado, si esta legislación protege realmente al inversor no cualificado o es un freno al desarrollo de la actividad de financiación de las empresas tecnológicas. Pues yo creo que desgraciadamente se han cometido bastantes errores
Empezamos hablando de una ley de emprendedores que tenía muy buen sentido y que poco a poco se ha ido deteriorando a medida que ha ido pasando por los distintos ministerios, y lo que ha salido es bastante liviano, o sea, muy lejos de lo que realmente se pretendía en el sector. Yo creo que el inversor en España tiene que estar más protegido, tiene que tener mejores ventajas fiscales, y es algo que de momento no se ha conseguido nada más que en un porcentaje bajísimo. ¿Más preguntas? Hola Rodolfo, yo te quería preguntar si vosotros os quedáis con algún tipo de equity de las empresas que asesoráis, y luego también tú como inversor, para los emprendedores que estuvieran por aquí, ¿qué tipo de negocios o qué tipo de sectores ahora mismo invertirías tú? Nosotros invertimos en cualquier negocio que tenga que ver con modelos de negocio de Internet, es decir, no entramos en hardware, aunque ahora estamos viendo algunas cosas que aunque tienen hardware, realmente el modelo de negocio es un modelo de Internet, porque desde la nube se gestiona y tiene modelos de negocio de Internet. Y luego estamos entrando en móviles también, porque cada vez más hay modelos de negocio de Internet que se están trasladando por completo al móvil. Nosotros invertimos normalmente muy al principio, el máximo que invertimos son 150.000 euros. Buscamos normalmente entre un 5 y un 25% de equity. Nos sentimos cómodos alrededor del 12-15%. ¿Más preguntas? Darle la voz. Hola. Sí. Mire, solo una pregunta. ¿Qué porcentaje de la empresa recomienda usted al emprendedor que se ceda en esa primera ronda de inversión? ¿Cuál es el máximo que usted recomendaría ceder? ¿El máximo en dinero? En porcentaje de la empresa. En porcentaje. Yo creo que en esa primera ronda nunca hay que perder más del 15%, 20% como mucho, si realmente se necesita mucho dinero. Es decir, la inversión, si es una inversión de menos de 100.000, debiera estar alrededor del 10%. Si es más de 100.000, en 100.000 a 250.000, entre el 15, 16, 17, y desde luego no perder más del 20%. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Bueno, yo quería saber un poco, si tienes la idea pero no sabes a dónde dirigirte, ¿cómo sabes qué tipo de incubadora es la más adecuada en función del negocio? Bueno, pues eso, la mejor forma es verlo en la web, es decir, es meterte en la web de las incubadoras, ver un poco quiénes son la gente que está detrás, estudiarles en las redes sociales y ver cuál te mola más, básicamente. ¿Más preguntas? A ver, los que os habéis quedado con alguna pregunta en el tintero. Ya tengo audio. Señor Carpentier, una de las cosas que creo que a la mayoría de las startups, sobre todo en el sector turístico, más les cuesta tener claro es qué es lo que hay que desarrollar o qué cosas se tienen que desarrollar para el sector y cómo prepararse o cómo preparar esos proyectos para poder levantar capital. ¿Qué tres cosas o qué tres recomendaciones le daría usted a cualquier startup para poder conseguir precisamente levantar ese capital de cualquier inversor? Si me lo tiene que pedir, si me lo tiene que preguntar a mí, no tendrá nunca una startup. O sea, una startup es algo que se genera de una convicción interna de que hay que cambiar algo. Y sucede normalmente cuando algo que usas ves que está fatalmente resuelto. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que en el siglo XXI se estén haciendo estas cosas? Pues entonces se ve la oportunidad y la gente hace de todo. Ahora, recientemente he estado viendo una empresa que lo que está haciendo es lógico llegar a un hotel cuando haya llegado un autobús antes que tú y tener 30 personas delante tuyo en el registro de la recepción.
¿Usted cree que eso en el siglo XXI es lógico? Bueno, pero hay una empresa que lo que está haciendo es automatizando eso de tal forma que se pueda entrar directamente a la habitación. Bien, ese tipo de cosas, ¿de dónde surgen? Surgen de que un día estás así en una cola y dices, pero ¿cómo es posible que lleve aquí media hora? Estoy de vacaciones y me estoy cabreando ya nada más empezar. Bueno, pues de ahí surgen las ideas. Las ideas surgen de ver, oye, estamos en el siglo XXI, tenemos un montón de cosas que funcionan, ¿por qué esto no funciona? Y entonces ahí te surge la idea, la trabajas un poco y resulta que aquí hay un negocio. O sea, nunca un inversor te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. El inversor lo que quiere es escuchar por qué has llegado tú a la conclusión de que eso es un negocio. Más preguntas. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre lo que habló de proteger tu tanto por ciento de la empresa. ¿Cómo se hace en realidad? Porque creo que por mucho que tú estés enamorado de tu idea, de tu empresa, es difícil, ¿no? Porque la negociación es agresiva. Entonces, probablemente el inversor se te quiera comer. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar y qué argumentos se puede dar para...? Vamos a ver, la primera premisa es que tienes que tener una empresa que realmente le guste al inversor. Es decir, si lo que tienes es una empresa que es que nadie quiere escucharla porque no le ven chicha, pues el problema es que no tienes capacidad de negociación. Si tienes capacidad de negociación, el siguiente paso es analizar quiénes son los inversores, en el caso inicial Business Angels, que te gustan, porque has visto que han invertido en empresas que tienen un perfil similar. Hablar con los emprendedores en los que ha invertido, saber qué es lo que les ha preguntado, prepararte bien para que cuando vayas a hacer la presentación el inversor diga, esto es exactamente lo que ando buscando, ¿entiendes? Entonces, si tienes 2 o 3 de esos, entonces tú misma marcas un poco la pauta y negocias mejor. Si al final resulta que la negociación es con tu padre porque es el único que te escucha, porque la empresa no tiene chicha, pues no tienes capacidad de negociación. ¿Cuál es el problema? El problema es que a lo mejor ese pariente, padre, hermano, tío, te pone el 50%, se queda con el 50% de la empresa, luego la empresa resulta que en contra de lo que pensábamos los inversores va fenomenalmente bien y quieres buscar dinero y tienes a ese familiar con el 50% que no te deja, que te bloquea. Entonces tienes que negociar eso. Más preguntas. Hola. Has comentado que el Venture Capital solo invierte cuando ya hay una atracción demostrada. En general, no, hay excepciones, hay excepciones. Pero hay excepciones porque cuando un Venture Capital ve una empresa que realmente quiere estar en ella, a lo mejor hace el esfuerzo de invertir 200 o 300.000 euros en la etapa primaria, pero eso es muy raro, o sea, tiene que ser de esas empresas que realmente enamoran, ¿no? Ha habido casos de empresas de Venture Capital que meten 100 o 200.000 porque saben que luego van a meter 1,5 millones. Pero realmente el Venture Capital prefiere entrar cuando ya hay un recorrido y cuando realmente el dinero que meten acelera mucho el ritmo de crecimiento. Lo que quería decir es que hoy en día no pasa que también el Business Angel ya empieza a pedir una atracción, habiendo tanto proyecto que salen. Bueno, los Business Angels es distinto porque, como te he dicho, hay de muchos tipos. Y el tipo de inversor depende. O sea, si es un Business Angel que ya se ha convertido en profesional, quiere decir que hace 3 inversiones al año, empieza a pasar lo mismo. Él se crea un mini Business Angel, un mini Venture Capital y te pide lo mismo que un Venture Capital en pequeño. Pero en general el acceso al Business Angel, si lo has hecho bien, puede ser diferente. Es decir, si yo soy, me lo invento, director comercial de una gran empresa y gano 300.000 euros al año y tengo 300.000 euros para invertir ahorrados, cuando yo hablo con un inversor, con un emprendedor, más que hablar solo de mi inversión de 40 o 50.000 euros, hablo y pienso cómo con mis conocimientos comerciales puedo hacer que esta empresa, que él mismo ve de 2 o 3 millones, se convierta en 20 o 30 millones. Entonces,
motivación personal es diferente. Por eso es tan importante el analizar antes con quién te vas a ver. Muchas gracias. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, Pues muchas gracias a todos. Rodolfo. Muchas gracias a todos. Gracias.